TIGC Centro 96.3. Póngala. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Si usted es víctima de violencia machista, visite el punto violeta más cercano para recibir ayuda psicológica y legal. Conozca más en www.rutadegénero.inamu.go.cr o llame al 911. Este es un mensaje del Instituto Nacional de las Mujeres, INAMU. Si desea más información, puede visitar nuestros puntos violeta en diferentes partes del país. En la región central, estamos en las municipalidades de Palmares, Alajuela, Mora, León Cortés, Cartago, Desamparados, Parque de la Libertad, en las oficinas del Ministerio de Trabajo de Turrialba y en la oficina del INAMU, en Los Yoses. Para más información, puede llamar al 1125 o escribir un WhatsApp al 8321-8678. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Despertar cada día, a empezar la vida una vez más, hasta encontrar en el horizonte la música. Buenos días a nuestro compañero Alex Morales en los controles principales. Muy buenos días a José Bustos y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente le damos los buenos días a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigas y amigos, este servidor Edgar Owell, en nombre de todo el equipo les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. A continuación, Costa Rica Hoy. Gracias amigas, gracias amigos por acompañarnos y por iniciar la semana con su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, un programa que nació hace más de 18 años, febrero próximo, si Dios lo permite. Ya en pocos meses estaremos celebrando, si Dios lo permite, y ustedes nos siguen respaldando, 19 años de transmisión ininterrumpida de este espacio de cultura ciudadana, que nació y sigue con la única intención de que ustedes y nosotros tengamos un espacio libre, un espacio de opinión en el cual de manera libre podamos opinar abiertamente sobre diferentes temas nacionales e internacionales. Promovemos la participación ciudadana y nuestro eslogan sigue siendo el mismo. En Horizontes no le decimos cómo pensar, en Horizontes no le decimos cómo opinar, promovemos la participación ciudadana. Les recuerdo que ustedes pueden participar a través de la línea de WhatsApp 83414142. Repito, si no lo tiene, agréguelo a sus contactos para que haga sus reportes de sintonía y además pueda ir opinando conforme avance el tema. 83414142. Ese es el número de contacto de nuestro WhatsApp, Programa Radial Horizontes. Nos escucha en 96.3 y también nos puede escuchar en nuestra página de Facebook. Ingrese a Facebook, búsquenos como facebook.com/Programa Radial Horizontes. Repito, facebook.com/Programa
Programa Radial Horizontes, ingrese ahí, dele seguir, dele me gusta y luego le da clic a la fotografía de nuestro invitado que ya está con nosotros para que nos escuche en su tablet, en su computadora o desde su teléfono celular. Es muy sencillo, es muy fácil. Bueno, amigos, hoy está con nosotros el doctor en Relaciones Internacionales y Derecho Internacional. Él es el doctor Walter Rubén Hernández Juárez. Ustedes lo han escuchado muchas veces acá. También don Walter fue embajador de Costa Rica en Venezuela, fue viceministro de Justicia de nuestro país y, repito, doctor en Relaciones Internacionales y en Derecho Internacional. El tema de hoy acá en Horizontes, desglose de la crisis venezolana, causas, consecuencias y futuro, así de claro. Para nosotros realmente es un tema de reflexionar. Tengamos cuidado, y aquí lo seguiremos diciendo una vez y todas las veces que sea necesario. Tenemos estos 18 años y resto de meses de estar diciendo lo mismo. Tengamos cuidado tanto con el populismo de derecha como con el populismo de izquierda. Tengámosle siempre cuidado al populismo. Tan malo es el de la derecha como el de la izquierda. Simplemente hay personas que llegan en diferentes países y el de hoy es una experiencia más, unos con ideología de izquierda y otros con ideología de derecha. Aquí no vamos a hablar si es que los buenos son los de izquierda o los malos son los de derecha. No. Tan malo es uno como el otro. Cuando el ciudadano pierde su derecho a la libertad, cuando la institucionalidad de un país se ve afectada, cuando se empieza a atacar un día sí y otro también a los diferentes poderes del Estado, al Poder Ejecutivo, hay que eliminar el Poder Ejecutivo, ¿para qué elecciones? Pongamos a fulano de tal y se acabó sin elecciones. Tengamos cuidado, no hablemos tan rápidamente. Ojo, que muchas veces las personas por un exceso de entusiasmo o por un momento de cólera decimos cosas que no tienen ningún sentido. Su hijo nació en libertad. Sí, señora, usted también nació en libertad. Usted, estimado amigo, nació en libertad acá en Costa Rica. Mantengámosle esa libertad a nuestros hijos. Dejemos de estar con esas cantaletas, y no digo solamente en esta administración, repito, tengo 18 años y unos meses de estar diciendo, cuidemos la libertad, y realmente fue la razón por la que este programa Horizontes nació, promover la participación ciudadana, promover los valores del costarricense, la paz, el respeto por las leyes, el respeto por el vecino, el respeto a la manera de pensar de cada uno de nosotros. Tengamos muchísimo cuidado cuando se nos viene diciendo, hay que cerrar el Tribunal Supremo de Elecciones, no me gusta. La Sala Constitucional, hay que cerrarla, cerrémosla. La Asamblea Legislativa, ojo, que todos estos que estoy mencionando hay que mejorarlos y hay que fortalecerlos, en eso estamos de acuerdo. Soy el primero en decir que la Sala Constitucional en ocasiones, yo no he compartido lo que han dictado como sentencias, sin embargo hay que respetarlas. Que el Tribunal Supremo de Elecciones es muy lento y que desde mi óptica, desde la Edgar Obued, trabaja muy fuerte cada 4 años y el resto del tiempo no sé qué hacen, si jugar solitario en las computadoras o qué, porque deberían de estar cantón por cantón, distrito por distrito, promoviendo la responsabilidad desde el punto de vista cívico del voto. Deberían de estar promoviendo el voto. Yo no sé qué hace el Tribunal Supremo de Elecciones el resto del año, de los 4 años. Trabajan cada 4 años desde mi punto de vista. Hay que mejorarlo, sí, claro. Que el Poder Judicial se le ataca constantemente, no solamente en esta administración, en otras también, porque en ocasiones no compartimos la lentitud de los señores y señoras magistradas, y lo hemos señalado una y otra vez, y este viernes vamos a tener un programa especial sobre el Poder Judicial. Bueno, también somos conscientes, pero de eso, a ponerle candado a las instituciones de nuestro país, cuidado, alto ahí, deténgase, no piense tan rápidamente.
Vemos después los casos de Pinochet, extrema derecha, allá en Chile, lo que sucedió en Chile durante todos esos años, personas lanzadas con bloques de cemento en sus piernas en el mar, etcétera, etcétera, desaparecidos, enterrados, fusilados, etcétera, etcétera. Vemos también situaciones como las que se están presentando en Nicaragua con una extrema izquierda, donde entonces ya no se puede decir que ni los de derecha ni izquierda son malos. No. Lo que es malo es cuando se pierde la libertad de las personas, y muchas veces se pierde porque los cantos de sirena le endulzan el oído a mucha gente y la gente empieza a repetir como loritos y loritas. Sí, cerrémoslo, tiene razón fulano, es que ahora sí tenemos a la persona, ahora sí tenemos al líder, o ahora sí viene la fulana de tal, o ahora sí viene fulano de tal. No. Hay que fortalecer la institucionalidad y punto, fortalezcámosla. ¿Qué es? ¿Que les da pereza trabajar en fortalecer? Vamos a fortalecer entre todos los ciudadanos la institucionalidad costarricense, pero no perdamos por cantos de sirena, en ningún momento de la historia nos devolvamos hacia una dictadura o de extrema derecha o de izquierda, o a una dictadura personalista, criolla, como la que sale en otros lados, tipo El Salvador, donde empezó muy bien y se ha ido torciendo, y ahora resulta que en El Salvador es cierto que se calmó la guerrilla, sí, claro, es cierto, pero también es cierto que si una persona va pasando por la calle y le cayó mal al militar, va para el bote. ¿Y cuál orden ni qué nada? No, va para el bote. ¿Y cuándo es el juicio? Cuando yo quiera y punto. Tengamos mucho cuidado con eso. El programa de hoy está hecho para reflexionar. No le vamos a decir a usted jamás cómo pensar y cómo opinar. Desglose de la crisis venezolana, causas, consecuencias y futuro. Nos viene a compartir sus experiencias como ex embajador de Costa Rica en Venezuela. Nos viene a compartir su experiencia como un doctor en doctor en Relaciones Internacionales y doctor en Derecho Internacional, toda la historia y todo lo que él vio también allá en Venezuela. Démosle la bienvenida al doctor Walter Rubén Hernández Juárez. Doctor Walter Rubén Hernández Juárez, gracias por estar con nosotros, por ayudarnos a entender la situación de Venezuela y sobre todo, como lo decía yo al inicio, que sirva de reflexión para aquellas personas que como loritos y loritas repiten un día sí y otro también. Hay que cerrar todas las instituciones de Costa Rica porque no me gustan. Eso es peligrosísimo. Don Walter, le escuchamos con mucha atención. Muchísimas gracias, Edgar. Muy buenos días a usted y a todas las personas que nos están escuchando. Bueno, tomando sus últimas palabras, su último comentario, sí, en efecto, es importante analizar estos casos, no solo porque es un tema de actualidad que puede afectar la región americana o incluso a nivel mundial, sino que además nosotros tenemos que entender que muchos de estos fenómenos en América Latina, más tarde o más temprano, van repercutiendo en otros países o en casi todos los países de la región. En el caso concreto de Venezuela, además, resulta muy interesante por el hecho de que Costa Rica y Venezuela han compartido una historia en común, unas relaciones bilaterales bastante buenas a lo largo de casi todo el tiempo, que se han venido mejorando precisamente con este gobierno de Nicolás Maduro. Tuvo algunos baches en algún momento con Hugo Chávez, y también durante algunas de las dictaduras militares de derecha de los años 40, 50 y anteriores que tuvo Venezuela. Sin embargo, Venezuela y Costa Rica comparten además ciertas características en la manera de hablar, la composición de la población. Por supuesto, Venezuela es un país muchísimo más grande, Costa Rica mucho más pequeño, pero tenemos muchas cosas en común. Inclusive es interesante que en el siglo XIX una gran inmigración de 300 familias venezolanas, no 300 personas sino 300 familias, algunas muy numerosas como era la costumbre en aquellas épocas, desde la zona de los Andes y de la zona de Caracas, que llegaron a Costa Rica en la segunda mitad del siglo XIX y nos trajeron muchísimas costumbres. Por ejemplo, la forma en que nosotros celebramos la Semana Santa, las procesiones, todo ese tipo de cosas, es típico, prácticamente es una copia del carbón de cómo se celebran en la zona andina de Venezuela.
luego incorporaron modismos en la forma de hablar, costumbres, montaron empresas, se estableció una relación muy estrecha con Venezuela. Y resulta que, por ejemplo, para citar un tema concreto con respecto al tema de lo que usted comenta de la democracia, a finales de los años 70, en América Latina, los únicos dos países que realmente escogían total y libremente a sus presidentes, a sus gobiernos, eran precisamente Venezuela y Costa Rica, porque el resto del continente, desde México hasta Argentina, o había dictaduras de partido único, como el caso del PRI en México, o había dictaduras militares en todo Centroamérica, en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Chile, en Argentina. En fin, los únicos países que realmente escogían directamente a sus presidentes con el voto popular éramos Venezuela y Costa Rica. Y había una estrecha relación inclusive entre los partidos políticos, el bipartidismo de Costa Rica, representado por el Partido Liberación Nacional, la Socialdemocracia, junto con el Partido ADECO de Venezuela, la Socialdemocracia Venezolana, y luego estaba el Partido Copellano Venezolano, que era social cristiano, con el Partido Unidad Social Cristiano de Costa Rica. Había una relación muy fuerte, muy estrecha, en formación de líderes, en intercambio, etcétera. Y Venezuela estaba conociendo además una época de altísimo desarrollo económico, la que se conoció como la Venezuela Saudita o Venezuela Saudí, de los años 70, cuando se vino la gran crisis petrolera con el incremento del barril del petróleo que llegó prácticamente a una cifra que hoy, traído a valor presente, significaría más de $200 el barril. Eso significó una gran bonanza económica en Venezuela y un despegue muy fuerte desde el punto de vista económico. Venezuela lideraba en muchos temas económicos en el continente y en temas democráticos también. Sin embargo, se dio un desgaste muy, muy fuerte por el tema de la política. Los dos partidos, igual que nos pasó aquí en Costa Rica, solo que aquí en Costa Rica hemos ido haciéndolo de una manera mucho más paulatina, y el bipartidismo se rompió en Venezuela e irrumpió la figura de este señor Hugo Rafael Chávez Frías, que había protagonizado una intentona de golpe de Estado allá por 1992, el 4 de febrero de 1992, que fracasó, una situación que provocó 200 o 300 muertos, fuertes enfrentamientos en algunos sectores estratégicos, no solo de Caracas, sino de otros lugares. Este señor y sus compañeros de aventura, su gran mayoría militares también, de rango medio, de teniente coronel para abajo, terminaron en prisión, y luego el presidente Rafael Caldera, que estaba repitiendo, dio una amnistía y esta gente salió a la calle. Esto fue muy interesante porque le permitió a Chávez liderar un gran sector de la población muy inconforme con la forma en que se había venido distribuyendo la enorme riqueza petrolera que Venezuela había adquirido a lo largo prácticamente de todo el siglo XX, y que tenemos que ser realistas. Hubo una pésima distribución de la riqueza en Venezuela durante todo ese siglo, en que el petróleo venezolano sirvió para que los aliados pelearan las dos guerras mundiales, por ejemplo, la primera y la segunda. Sí, hubo una concentración de la riqueza muy grande. Sí, una concentración muy fuerte de la riqueza. Tremendamente rico, sí, claro. La inequidad era palpable, cosa que es importante tomar en cuenta, por ejemplo, porque aquí en Costa Rica nos está pasando lo mismo. Nosotros tenemos una democracia y tenemos un sistema igualitario, sin embargo, cuando aparecen los índices de inequidad, es decir, que los pobres son cada vez más pobres y los ricos cada vez más ricos, y las diferencias para llegar de un lado a otro son enormes, aparecemos en los primeros lugares, lamentablemente, en América Latina y a nivel mundial. Por ahí vamos. Esos temas hay que contemplarlos, eso tiene que ver con el tema de políticas públicas, con educación, etcétera. Pero ¿qué pasa en Venezuela? Asume el poder Hugo Rafael Chávez Frías, con un triunfo bastante cómodo, y convocan a una Asamblea Nacional Constituyente, que ha sido una tónica en todos los gobiernos que han terminado convirtiéndose en pequeñas dictaduras o en dictaduras grandes, ya sea que vengan de la izquierda o de la derecha, que lo primero es la reforma de la Constitución. Lo que no se pudo lograr a veces por medio de las armas, porque hubo grupos de derecha que intentaron tomar el poder y lo tomaron, los militares en Chile, en Argentina, en Uruguay, pero no lograron consolidarse. Lo intentaron grupos de guerrilla
guerrilla rural, guerrilla urbana, también en estos países, en Chile, en Argentina, en Perú, en Colombia, se empezó a lograr por medio de una de las herramientas de la democracia, que es el voto, porque mucha gente confunde democracia con votar, y no, el voto es un instrumento, es una herramienta que si está bien utilizada, construye, si está mal utilizada, destruye, es como un martillo. Si usted el martillo lo usa para hacer una cama, magnífico, si usted lo usa para aplastarle la cabeza al vecino, está mal. Entonces, el tema es ese, igual que el referéndum, igual que la consulta popular, etcétera, etcétera. Entonces, esta gente llega al poder, convocan una constituyente y sale una constitución bastante peculiar desde el punto de vista del derecho constitucional, porque hay artículos que no tienen nada que ver con una constitución, hay artículos tan extensos y tan largos que parece más bien un reglamento. Lo único que faltó fue poner el monto de las multas. Lo mismo ha ocurrido en otros países, ¿verdad? No se ha mantenido o no hubo la suficiente firmeza desde el punto de vista estrictamente formal y académico de mantener a rajatabla el método que debe tener una constitución, de que eso fuera una constitución coherente, que atendiera el elemento sociológico subyacente de cada sociedad. Y esa constitución le permite a Chávez ir tomando ciertas posiciones y ciertas modificaciones a la ley ordinaria. Se produce una intentona de golpe de Estado contra Chávez el 11 de abril del 2002, sale bien librado. Luego de eso se intenta hacer un referéndum revocatorio en contra de Hugo Chávez, que es una figura que se había establecido en la nueva Constitución Bolivariana de 1999. Ese intento recogen las firmas, se va al referéndum, gana Chávez. Hay que reconocer que Hugo Rafael Chávez Frías tenía un liderazgo y un carisma particular sobre grandes sectores de la población venezolana, y era un fenómeno electoral, igual que le ha pasado a muchos dictadores en América Latina, como el caso de Perón en Argentina, o como le está pasando a Bukele en El Salvador, de que logran siempre triunfar en estos eventos electorales. Y a raíz de esto se producen una serie de situaciones, y yo quiero señalar aquí una cosa muy importante. Uno de los grandes problemas que tiene la democracia venezolana es que la oposición venezolana al chavismo, el chavismo no me cabe en duda de que es una dictadura tropicalizada. Yo ni siquiera lo llamaría izquierda, porque en realidad es una corruptela lo que hay ahí. El discurso para ganarse simpatías o para alinearse con algunas potencias a nivel mundial es una cosa, pero la realidad es otra. Pero la oposición venezolana no ha sido coherente, no han sabido unirse, no han sabido tener un discurso llano y tratar de unificarse para lograr el triunfo y que se vaya la dictadura, y luego dirimir ya en democracia sus diferencias, sino que las diferencias siempre han estado presentes. Ha habido muchas mezquindades. Véalo usted, por ejemplo, en esta última elección, aparte del movimiento liderado por María Corina Machado, que llegó de candidato, Edmundo González, había 9 candidatos más. Era una locura. La oposición totalmente viva, aunque algunos de esos partidos eran más o menos creados también por el gobierno como una manera de distraer la atención. Eso le iba a decir, porque muchas veces son financiados por el mismo gobierno con la finalidad claro, para debilitar a la oposición. Exactamente, sí, y algunos se han vendido, eso definitivamente. Sin embargo, otros no, otros sencillamente se pelean. Ha habido oportunidades en que la oposición pudo haber llevado candidatos fuertes, pero entre ellos mismos se serruchaban el piso, para decirlo de una manera muy llana, muy fácil de entender por cualquier costarricense o cualquier persona que nos esté oyendo. Es lo que ocurre. Llegamos a una situación sumamente compleja. ¿Por qué? Porque en algún momento en el año 2004, la oposición, de una manera absurda, ridícula, tonta, o no tonta, pero sí totalmente mezquina o vendida, porque no le podría decir, pero hubo una convocatoria a que no se votara en las elecciones para escoger a los diputados nacionales. Entonces resulta que el chavismo prácticamente agarró todas las curules. Es como si aquí en Costa Rica un solo partido ganara las 57 diputaciones. Sí, eso claro. Fue lo que pasó en algún momento, y en ese momento con 57, con ciento y pico creo que son 112 diputados que tiene la Asamblea Nacional de Venezuela, a partir de ahí empezaron además a hacer reformas, porque tenían la mayoría absoluta, reformas constitucionales en favor de ellos. Claro, entonces la constitución, en vez de ser un instrumento que ordena la vida del país,
que organiza la vida en un Estado moderno, la Constitución empezó a convertirse en una prisión. Es la que pone las esposas a la libertad y a la democracia. Y esto le permitió consolidarse y cada vez lo han hecho más. La Constitución bolivariana, por ejemplo, establece una división de poderes mucho más amplia que la tradicional que tenemos aquí en Costa Rica, que son los 3 poderes clásicos, ejecutivo, judicial y legislativo, sino que además creó el poder popular, que sería lo que aquí llamamos el defensor de los habitantes, con rango constitucional como un poder más, y el poder electoral, que es lo que sería aquí el Tribunal Supremo de Elecciones, que es el Consejo Nacional Electoral. Es decir, tienen rango de poder constitucional, lo cual les pone por encima de la ley ordinaria, y no están supeditados a otros controles, no existe nada por encima de ellos. Lo que ocurre es que, merced a la colocación de su gente, merced a este tema de la movilización, del cambio en la legislación, porque la ley no es buena ni es mala, la ley es ley. Si usted aprueba una ley que es dañina para un sector, lamentablemente tienen que aplicarla. Es que es el principio básico. La ley no es buena ni es mala, la ley es ley, es positiva o no es positiva, es decir, se aplica o no se aplica. Entonces ellos aplicaron una serie de legislación y fueron tomando el poder y el control total de todos los poderes. Es que eso es lo que está ocurriendo, es decir, es una democracia de mentiras, o sea, es una división ficticia, porque aquí en Costa Rica existe división de poderes. Es más, cuando Rousseau y Montesquieu hace 250 años hablaban de la división de poderes, eso es una cosa que en realidad nunca se ha dado de manera absoluta en ningún país del mundo. No hay una división total y absoluta. Lo que se considera ahora por parte de los especialistas en derecho constitucional es que ha habido una especialización del poder. Al dividir el poder para que no haya un control absoluto de parte de nadie, el poder se especializa. Entonces el Poder Judicial se especializa en el tema judicial, el legislativo en hacer las leyes y control político, y el ejecutivo en administrar. Y cooperan entre sí. Ese es el principio. En este caso, ellos han logrado esos 5 poderes que tienen en Venezuela y tienen el control total y absoluto, entonces hacen lo que les da la gana. El CNE, por ejemplo, que a partir del chavismo empezó a tecnificarse y a crear el voto electrónico y los controles electrónicos, yo estoy convencido de que cuando quieren o cuando necesitan pueden hacer el fraude sin que prácticamente sea imposible de demostrar, debido a que manejan algoritmos y manejan temas. El que alimenta la computadora sabe qué resultado va a obtener de la computadora. Eso lo han hecho con la ayuda de algunos países aliados que piensan igual que ellos, que tienen los expertos ahí, exactamente. Y por supuesto que además en el mundo de la tecnología existen lo que le llamo yo mercenarios de la tecnología, que están dispuestos a venderle a cualquiera, si les pagan bien, la tecnología más avanzada que puedan encontrar, ¿verdad? Eso siempre ha sido así y va a seguir siendo así, el mercantilismo, ¿verdad? El llamado capitalismo salvaje. Entonces, nosotros estamos ante una situación muy compleja porque desde un punto de vista estrictamente moral, uno sí es consciente de que seguramente ganó Edmundo González las elecciones. Sin embargo, fíjese qué curioso que ya han pasado prácticamente van para 3 semanas, dentro de poco vamos a cumplir 3 semanas, desde el acto eleccionario, y países como Estados Unidos, que en un principio salieron muy fuertes a hablar, echaron marcha atrás. El asunto del petróleo nuevamente se hace presente, correcto, porque Estados Unidos Venezuela es el país que tiene las mayores reservas mundiales de petróleo. Partamos de esa base. Sí. Además tiene reservas de gas, tiene reservas de minerales preciosos como oro, como diamantes, pero además tiene minerales muy buscados, metales especiales, ¿verdad? Ahí se encuentran metales raros, de los que uno encuentra en la tabla periódica de los elementos, pero que no se encuentran por todos lados, y eso hace que Venezuela tenga una riqueza enorme, una posición estratégica además muy importante, un país que es sumamente grande, que tiene unas fuerzas armadas, que esa es una de las cosas que hay que marcar la diferencia. Cuando yo decía que Costa Rica y Venezuela nos parecíamos mucho, sí, nos parecemos en muchas cosas, pero sí hay que marcar la diferencia de que Venezuela sí tiene un ejército institucionalizado que nació con el país, nació con el movimiento de independencia, y es una tradición y es parte de la estructura y del pensamiento y del ADN de los venezolanos. Y ese ejército ha sido copado y controlado desde hace muchísimo tiempo por el chavismo.
y creo que la estructura que manejan dentro del ejército no es solamente de los altos mandos, sino de los mandos medios, incluso mandos bajos, lo cual hace sumamente complejo el tema de una posible sublevación, una rebelión, una situación en la que el ejército pueda hacer algún tipo de planteamiento y pueda entrar a debatir con el poder civil, sino que están alineados con el chavismo, ¿verdad? Porque hay intereses creados. Eso hace sumamente complejo para la oposición lograr un reconocimiento o forzar vía las Fuerzas Armadas o las fuerzas policiales el que se cumpla con el mandato popular. Está el tema de las actas. Bueno, el tema de las actas, vea que el gobierno ni siquiera las ha presentado, posiblemente no las presente o salgan quién sabe con qué domingo 7, pero el árbitro principal ya al día siguiente de la elección, el lunes, la elección fue el domingo 28, el lunes el 29 de julio, ya el Consejo Nacional Electoral, el poder electoral con rango constitucional, dijo que había ganado Nicolás Maduro. Sí, claro. Y volviendo a lo que le comentaba de Estados Unidos, vea usted, por ejemplo, Estados Unidos pretendió en la OEA, de la cual se retiró hace ya varios años Venezuela, porque se retiró de la OEA, la OEA pretendió dar un voto de censura y imponer medidas, etcétera, etcétera, me imagino que económicas básicamente, restrictivas, contra Venezuela. Y Estados Unidos, que en una época lideró realmente las Naciones Unidas, y los países democráticos como el nuestro, que lideraron el tema de la democracia y el respeto a la democracia dentro de la OEA, no lograron conseguir los 18 votos necesarios para establecer una sanción contra Venezuela. Eso fue hace muy pocos días. El embajador de los Estados Unidos en la OEA, Frank Mora, incluso se decantó, bajó el tono del discurso y sería la voz oficial de los Estados Unidos en el tema latinoamericano, porque es el organismo donde estamos básicamente todos los países de América Latina, la OEA en Washington, pidiendo que se le dé espacio al diálogo, porque Brasil, Colombia y México, curiosamente 3 países que alineamos a Venezuela desde el punto de vista ideológico por temas de izquierda, etcétera, están tratando de negociar con Maduro para ver qué es lo que va a ocurrir. Lo que están ganando es tiempo. Es decir, en la medida en que esto se extiende en el tiempo, el desgaste para la oposición, que no puede tener al pueblo en la calle, que además no tiene sentido tener a la población en la calle, porque la población está desarmada, la población no puede hacer absolutamente nada. Vea usted que ya ha habido lamentablemente varios muertos, en el pasado también ha ocurrido, hacen marchas enormes, 1 millón de venezolanos transitan por Caracas, llegan al lugar de destino, ni siquiera hacen un discurso de barricada como se dice normalmente, y después se regresan a la casa. Es casi como una prueba gimnástica de resistencia de caminata, pero no redundan, no terminan de concretar en un tema eminentemente político. Además, hay elementos distractorios realmente que se están dando. Mencionaste ahora algo muy interesante, aquí me está poniendo Roberto Z dice, recordemos que desde que Biden llegó a la presidencia de Estados Unidos se ha comprado un total de 63.3 millones de barriles de petróleo a Venezuela chavista, considerando que la negociación se reanudó en el 2023 luego de haberse paralizado totalmente desde julio del 2019. Es decir, aquí una vez más los Estados Unidos primero promovían mucho la figura de Guaidó, en algún momento Guaidó se esfumó. Bueno, pero es que Guaidó resultó un verdadero desastre, un fiasco. Sí, pero bueno, los Estados Unidos le quitaron el apoyo, de ahí se hablaba después de que se perdieron muchos millones, etcétera, etcétera. No, se perdieron docenas de millones de dólares. Pero es decir, lo de Guaidó, si algo le ha hecho daño a la oposición, ha sido precisamente la misma oposición. Bueno, situaciones como la de Juan Guaidó. A eso quería llegar exactamente. En este momento, por ejemplo, Edmundo González pretendiera ser reconocido. Vea que Estados Unidos dice que da la impresión de que el voto popular ha estado con Edmundo González, pero en ningún momento, y eso hay que saberlo entender desde el punto de vista diplomático, desde el punto de vista de las relaciones internacionales, en ningún momento han hablado del presidente electo de Venezuela.
se han cuidado muchísimo. Sí, dicen que aparentemente no se está respetando la voluntad del pueblo, aparentemente, pero no lo sostienen. Exactamente. Sigue siendo un asunto esto, Walter, antes de ir a la pausa, sigue siendo esto un asunto de dinero. Realmente Venezuela está, el pueblo venezolano están sentados en barriles de minerales ricos y de petróleo, desde luego. Y de aquí vemos que China es el gran comprador, con más del 63% del petróleo lo compra China. En segundo lugar, el que más compra petróleo de Venezuela es los Estados Unidos, casualmente, que no quieren gastar su petróleo y quieren contenerlo. Rusia compra poquito, sobre todo para Cuba, que le compra, pero Rusia le queda muy difícil por los costos de transporte, etcétera, etcétera. Vamos a ir nosotros a una pausa. Cuando regresemos, tenemos algunas preguntas de nuestros amigos oyentes para don Walter. Rubén Hernández, doctor en Relaciones Internacionales y doctor en Derecho Internacional, ex embajador de Costa Rica en Venezuela, que hoy nos ayuda a entender y a reflexionar un poquito sobre este tema: desglose de la crisis venezolana, causas, consecuencias y futuro de esos casi 28 millones de venezolanos. Retornamos. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. Creo que vemos que todos ven, y juego con las palabras para referirme a una triste realidad: el lavado de dinero venido del narcotráfico. Cuando digo narcotráfico, no me refiero a esos detenidos en búnkers de barrio, no. Yo hablo del que pasa en serio por este país y al que extrañamente cada vez se le decomisan menos toneladas de droga, a ese. Pues resultado de ese monstruoso negocio se genera la necesidad de hacer circular el dinero de mala procedencia, de modo que se vea limpio ante la sociedad. Desde que Al Capone ideó utilizar lavanderías para blanquear el dinero, se ha pulido la técnica, como expresaban dos funcionarios del OIJ en una capacitación a periodistas, describiendo muy claro lo que se hace visible del lavado, que yo mismo veo o me expresa la gente en mi actividad diaria. Por ejemplo, ganaderos que surgen de la nada, sin historial, vendiendo animales que da gusto en las ferias ganaderas. Inversionistas que en el pueblo, a partir de una soda, de pronto establecen un hotel, restaurante, lavacar, tienda, etc., con una velocidad de crecimiento asombrosa. En fin, no es que todo empresario que surge esté en lavado. Al contrario, los metidos en ese negocio turbio, por muy lavado que sea, son los menos. Pero casi siempre llaman la atención en los pueblos. Se murmura, se les señala, pero en voz baja. Sobre todo si lucen los carros de lujo, las casas ostentosas y a sus familias en actividades sociales costosas y llamativas. Creo que todos vemos, pero el silencio los protege. ¿Usted qué hace? Envíe un mensaje de WhatsApp al 7114-0157 con la palabra grabación y recibirá este mensaje gratuitamente. Y además podrá coordinar conferencias de motivación a equipos de trabajo, de ventas o deportivos. Carlos Alberto Monge, motivador y capacitador internacional, presentó Actuamos o Hablamos. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Retornamos a Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Hoy estamos con el tema de Venezuela. Nos acompaña
el doctor en Relaciones Internacionales y doctor en Derecho Internacional, Walter Rubén Hernández Juárez, quien también fue embajador de Costa Rica en Venezuela y mantiene muchos contactos allá. Es una persona que se ha dedicado a estudiar este tema y muchos más, porque Walter es una persona muy estudiosa. Dice Anastasio Valdés, excelente exposición del doctor Walter Rubén Hernández Juárez, totalmente con su disertación, estoy de acuerdo, dice Anastasio Valdés, a quien le agradecemos. Saludos para todos, dice el licenciado Luis Bonilla Guzmán. Gracias, dice por acá Rita Camacho, dice también, vamos a ver, dice, es que se nos fue para abajo. Rita Camacho nos dice por acá, buenos días, toda una cátedra, escuchar a don Walter, qué belleza de programa, los felicito, por favor, me mandan el programa cuando termine para poderlo escuchar en la noche, con mucho gusto. Además de eso, ustedes saben que nuestros programas todos quedan en nuestro canal de YouTube, Programa Radial Horizontes, en Instagram, Programa Radial Horizontes, en Spotify también, para los que les gusta el podcast, en Spotify aparece como Programa Radial Horizontes y desde luego en nuestra página de Facebook, Programa Radial Horizontes. Así es que muchas gracias, doña Rita, por su interés. Dice por acá rápidamente, buenos días, los gobiernos de izquierda en América Latina se han encargado de empobrecer la región, lo vemos en el caso de Cuba, Nicaragua, Bolivia y ahora Venezuela. Las dictaduras no son buenas y benefician a un pequeño grupo selecto, por eso debemos en Costa Rica cuidar esta democracia que se ha forjado a través de los años y creer en el sistema de elección de nuestros representantes en los poderes. Esto nos lo dice, vamos a ver, el amigo cuyo teléfono termina en 8795. Viene otro por acá. Buenos días, don Edgar. Lo que sí es evidente con respecto a este tema tan oportuno es que Chávez y Pilar, Chávez el de aquí, Chávez y Pilar, en su discurso distorsionado y manipulador de la realidad, han atacado y deteriorado la imagen de las instituciones públicas que le aseguran a los costarricenses su Estado de Derecho. Este discurso manipulador y demagogo, tan similar al de Hugo Chávez en su momento y actualmente al de Maduro, Costa Rica está en riesgo actualmente y nuestros hijos y nietos podrían perder nuestra democracia y Estado de Derechos. Atentamente, Máster Sergio Aguilar Solano. Gracias, don Sergio, por ese comentario que nos envía usted. Hola, buenos días, don Edgar y don Walter. En mi humilde opinión, lo que noto es que va a pasar lo mismo que en el vecino país del norte. Ahí seguirá ese señor por años y años, nos dice, vamos a ver, Will Sánchez. Gracias, Will, por su opinión. Y ninguna humilde opinión, es su opinión y es muy valiosa. Gracias, Will. Vamos a ver, en sintonía desde Heredia, aquí escuchando atento a don Walter, tan certero y ameno como siempre. Buen inicio de semana. Atentamente, licenciado Marco Badilla Chavarría, que tendremos el gusto de tenerlo el viernes por acá, licenciado Marco Badilla Chavarría. Bueno, son muchos los mensajes, otro por acá. Buenos días, don Edgar, totalmente de acuerdo con su prólogo. En el inicio de del programa, nos dice doña Ingrid Ver. Gracias, doña Ingrid, por esas palabras tan bondadosas para con este servidor. Bueno, regresemos con don Walter. Don Walter, el tiempo apremia, nos quedan 11 minutos ahora, son varias las consultas, voy rápidamente y ojalá que las respondamos de la manera más rápida posible. Vamos a ver, por ejemplo acá, ¿existiría algún punto de inflexión que podría cambiar el curso de la crisis en Venezuela? Es una pregunta del millón que le hacen a ustedes. ¿Cómo ha visto y afectado el tejido, cómo se ha visto, ha afectado el tejido social venezolano por esta crisis? ¿Cómo puede reconstruirse? Otro por acá que le dicen, así como se empezó por destruir en Venezuela las instituciones, como don Edgar lo dijo ahora, el Poder Judicial, la Asamblea Legislativa, el Tribunal Supremo de Elecciones y todo eso, ¿no le parece a usted, don Walter, que los ataques constantes de doña Pilar Cisneros y del presidente Rodrigo Chávez a estas instituciones se parece mucho a lo que sucedió y cómo empezó esta crisis en Venezuela? Le voy a dejar esas 3 preguntas porque tengo muchísimas y realmente si no sería absurdo leerlas todas, no las voy a poder memorizar. Empecemos por esta última, que es la que hacen una similitud entre cómo se destruyó la institucionalidad en Venezuela y cómo se ataca aquí a la institucionalidad. Bueno, Edgar, contestando esa pregunta le diré que sí, corremos ese riesgo todo el tiempo. La democracia tiene una situación muy interesante. Una de sus fortalezas y también al mismo tiempo una de las debilidades es que es el respeto, la posibilidad de hablar, de debatir
el uso que se hace de las garantías que da la Constitución, y mucha gente hace uso y abuso de esas garantías y hace uso y abuso del derecho. Ningún país está ajeno a que en algún momento aparezca una persona que lidere a otro grupo de personas. La falta de educación política, la falta de atención a los temas sociales, la falta de coherencia entre la realidad de un país y las instituciones, el poco fortalecimiento que se hace de la institucionalidad, terminan socavando y pueden acabar con la democracia. La democracia puede pervertirse, ya lo decía Aristóteles hace 2000 años, puede convertirse en una dictadura populista, por ejemplo, o puede llegar a convertirse en algo donde prácticamente todo el mundo hace lo que le da la gana, que sería una especie de anarquía. Así que es perfectamente posible. Yo creo que por eso uno siempre tiene que estar atento, y la base fundamental o la herramienta fundamental para evitar que la democracia decaiga es siempre la educación y el debate respetuoso de las ideas, porque ahí en el debate de las ideas vamos a ir encontrando las soluciones a los problemas nacionales. Con respecto a la afectación social en Venezuela, por supuesto que la afectación ha sido descomunal, es decir, Venezuela tiene 8 o 9 millones de personas que han salido del país, los índices de pobreza han aumentado, hay sectores donde, por ejemplo, la clase media es prácticamente inexistente, se ha deteriorado el tema de la educación, se ha deteriorado el tema de la seguridad ciudadana. Para que tengan una idea los costarricenses, Venezuela tiene aproximadamente unos 5 veces más habitantes que nosotros. Es bastante más grande, es 20 veces más grande como país, tiene casi 1 millón de kilómetros cuadrados, pero tienen 20 veces más habitantes, tienen alrededor de 30 millones de habitantes, de los cuales han salido millones. Sin embargo, en Venezuela, por ejemplo, el tema de los homicidios, que el año pasado aquí en Costa Rica llegamos al récord de 900 homicidios en un año. Los homicidios en Venezuela no son 5 veces más grandes que en Costa Rica, que serían 4.500 homicidios, no. En un año normal en Venezuela, los homicidios superan el número de 15.000, 16.000 homicidios, para que tengan una idea. Increíble. Es impresionante. En Venezuela en 4 años superan la cantidad de muertos que tuvo el ejército de Estados Unidos en Vietnam, en homicidios comunes y corrientes, ¿verdad? No estamos hablando de homicidios con carácter político, no, delincuencia común, lo cual demuestra un deterioro total y absoluto de la sociedad. Y las sociedades, cuando sufren este tipo de situaciones, los cambios en una sociedad requieren de una profunda transformación del punto de vista de la cultura del país, y los cambios culturales tardan décadas, no se dan en 4 o 5 o en años o en una generación. Estamos hablando de periodos de 50 o 60 años para que se dé un cambio cultural en una población. Con respecto a un punto de inflexión, vea, yo en este momento no estoy viendo ningún punto de inflexión que pueda hacer que de repente gire bruscamente y Venezuela pueda recuperar una cierta democracia. En primer lugar, porque la oposición no es coherente, no está unida. Hay sectores de la oposición que son tan peligrosos como lo puede ser sectores del gobierno. Segundo, mientras las Fuerzas Armadas permanezcan alineadas con el gobierno, es prácticamente imposible que el gobierno se vaya. Tercero, la presión internacional es como un saludo a la bandera. Vea usted que en la OEA, en América Latina, no se han logrado reunir los 18 votos necesarios para una sanción, aunque sea moral, a Venezuela. La ONU ni siquiera está discutiendo el tema. Y además, a nivel internacional, las divisiones profundas que se han venido dando en los últimos años, ya Estados Unidos no es la potencia hegemónica que era hace una serie de décadas, donde, por ejemplo, en los años 60 posiblemente solo la presión de Estados Unidos hubiera bastado para que el gobierno entregara el poder. No, ahora ya no. Ya, por ejemplo, Venezuela está alineado, por ejemplo, con el BRICS, ese bloque que han formado, bastante informal, pero cada vez más formalizado, países de grandes economías como Brasil, la India, China, Irán, Rusia. China, me decían aquí uno de los comentarios, y nos quedan todavía 4 minutos, me decían que a través de tener un pie metido como el gran comprador del más del 63% de petróleo de Venezuela, los chinos,
se le están metiendo a América, es decir, para estar cerca de los Estados Unidos en su guerra, en la guerra que sabemos que tiene los Estados Unidos, una guerra comercial, y que se espera que de ganar Donald Trump se ponga más fuerte el asunto, pero que China se ha venido metiendo en países de América a través de Venezuela. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, vea, evidentemente en Venezuela desde hace muchísimo tiempo, porque además China tenía una característica. Cuando yo era embajador allá hace 20 años, estaba el gobierno de Chávez, fue cuando Chávez empezó a consolidarse y adquirir cada vez más poder, fue el periodo que yo estuve 5 años allá. Era interesante porque uno conversaba con la gente de PDVSA y resulta que hay diferentes calidades de petróleo y del estado en que se obtiene el petróleo del suelo. Resulta que hay un tipo de petróleo que es prácticamente como un barro, y el único país en el mundo que tenía refinerías capaces de procesar y extraer el hidrocarburo para hacer combustible era China. Entonces China compraba a precio prácticamente regalado enormes cantidades de ese barro, podríamos decirle de alguna manera, y lo procesaban, y fue cuando empezó el gran repunte a principios de este siglo, del punto de vista industrial, además de China, que empezó a generar la construcción de grandes ciudades de 1 millón de habitantes, que empezó a comprar chatarra por todas partes del mundo para reciclarla, para fabricar metales, para construcción, para hacer industria pesada, porque lo que deja riqueza en un país es la industria pesada, no la industria pequeña. Y por supuesto que se estableció una relación comercial, y máxime que a Venezuela le quedaba de parabienes, y porque nadie le compraba ese barro, ese petróleo, era prácticamente imposible de refinar. No lo hacía Estados Unidos, no lo hacía Europa, y si lo hacía China, ellos felices de la vida, y eso generaba una relación muy estrecha. Ahora, que China haya penetrado solo por Venezuela, yo siento que es limitar muy poco a las relaciones exteriores chinas, que han sido capaces, por ejemplo, aquí en Costa Rica, en un gobierno de derecha como el de Oscar Arias, lograron que se le diera una patada a Taiwán, desde el punto de vista diplomático muy grosera, y establecimos relaciones con China, y hoy por hoy aquí la economía y las relaciones con China son parte importantísima de nuestra balanza comercial. Y aquí no tuvo que venir nadie de Venezuela a decirnos que metiéramos a los chinos en diferentes cantidades de negocios enormes. Propio en cada país, dependiendo de la situación. Aquí ya no hay pulperías costarricenses, todas las pulperías y mini super y todos son chinos, y además los encuentra uno en un montón de negocios. Aquí están construyendo obra pública, carretera Limón y otras cosas. Es decir, la injerencia de la economía china en Costa Rica es de primera mano, y China sigue siendo una dictadura comunista. William Mora, no nos engañemos. Está mandando acá, don Walter, William Mora dice, recordemos que el puente más grande del mundo actualmente fue construido por los chinos, 164.8 kilómetros, es el puente de Dayang Kunsang, dice, con un valor de $8.500 millones, 164.8 kilómetros es el puente más grande que existe. Bueno, precisamente este tipo de datos, que son interesantes, muchísimas gracias, reflejan la importancia que tiene este movimiento del BRICS, al cual Venezuela está alineado. Es decir, no le preocuparía, en este momento las sanciones de Estados Unidos podrían no importarle, porque tiene una relación con Rusia, con China, con la India, y solamente la India y China prácticamente son la tercera parte de la población mundial. Además, parece ser que la India ya superó el número de habitantes a China. Es decir, tienen un mercado invaluable, enorme, gigantesco. Por otro lado, las relaciones con Rusia, para crear un equilibrio en América Latina, Rusia ha logrado ir desplazando en muchos sectores a los Estados Unidos, donde antes ni soñaba uno. Por ejemplo, hace relativamente poco tiempo, el general Nikolai Petrushkin, que es el secretario de Gobierno de Seguridad de la Federación Rusa, visitó Venezuela, Cuba y Bolivia. También estuvo en Nicaragua. Hace cosa de una semana estuvo de visita el buque escuela de la Armada Rusa, Sanoyi, de la Flota del Báltico. En el mes de julio estuvo la fragata más moderna del mundo, que pertenece a la Armada Rusa, Almirante Gorshkov, junto con el petrolero Akademik Pashiv, y un submarino nuclear, que no en ese momento ninguno transportaba armas nucleares, pero estuvieron de visita, y además hubo reuniones de las diferentes fuerzas navales de varios países, de las fuerzas navales más importantes de América Latina, con excepción de Argentina, que con el presidente Milei no tiene mayor relación con la izquierda, pero fueron Brasil, y estuvo Colombia,
y estuvieron Bolivia, Chile, en fin. Hay una relación muy estrecha. Vamos a seguir atentos, Walter, el tiempo se nos fue, nos dicen en cabina. Qué lástima. Sí, no, para mí también y para los oyentes estoy seguro también. Vamos a estar en los próximos días atentos y lo volvemos a molestar para hacer una segunda parte. ¿Le parece, doctor Walter Rubén Hernández Juárez? Con muchísimo gusto, porque sí, yo creo que Venezuela es un espejo importante en que ver reflejados el futuro de muchos lugares y muchos países de América Latina. Y en eso Costa Rica tenemos mucho que aprender de cuáles fueron los pasos que llevaron a una Venezuela de ser un país tan próspero, tan interesante, a la situación de angustia en que se encuentra hoy el pueblo venezolano. Nos vamos, amigos, este programa completito, descárguelo en nuestro canal de YouTube, Programa Radial Horizontes, Instagram, Programa Radial Horizontes, igualmente en Spotify, Programa Radial Horizontes. Buenos días y hasta mañana. Preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Si usted es víctima de violencia machista, visite el punto violeta más cercano para recibir ayuda psicológica y legal. Conozca más en www.rutadegénero.inamu.go.cr o llame al 911. Este es un mensaje del Instituto Nacional de las Mujeres, INAMU. Si desea más información, puede visitar nuestros puntos violeta en diferentes partes del país. En la región central, estamos en las municipalidades de Palmares, Alajuela, Mora, León Cortés, Cartago, Desamparados, Parque de la Libertad, en las oficinas del Ministerio de Trabajo de Turrialba y en la oficina del INAMU, en Los Yoses. Para más información, puede llamar al 1125 o escribir un WhatsApp al 8321-8678. Recuerde, todos los martes, aquí en Horizontes, su programa de cultura ciudadana, a las 7:20 de la mañana, el programa La Voz Médica. Todos somos Unión Médica. Unión Médica Nacional. Somos el sindicato de los médicos y cirujanos de Costa Rica.